Bueno, ya estamos prestos, listos. Esta semana hemos venido hablando de Josué. Josué es un personaje que Dios lo pone ahí en la Biblia para enseñarnos cosas preciosas que están directamente relacionadas con los 60 rasgos del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y que Dios quiere que nosotros podamos mostrar a muchos otros. O sea, que Cristo en nosotros pueda ser visto por mucha gente también. En el Nuevo Testamento y en la carta a los Filipenses, Pablo le dice a ellos, a los filipenses: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dice en Filipenses 3:17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, nosotros debemos de ser ejemplo a los demás, debemos de dar un testimonio, y no estamos hablando de ser perfectos, sino de dejar al perfecto, a Jesús en nosotros, manifestarse. Entonces nos vamos a ver que en actitudes en donde antes nos enojábamos o hacíamos algo indebido, de repente hay algo que nos detiene. Es precisamente el Espíritu Santo gimiendo dentro de nosotros e invitándonos a hacer lo correcto. Esfuérzate y sé valiente. Ese es nuestro mensaje, basado, como dije, en la vida de Josué, un hombre que decidió creer, decidió obedecer a Dios. El nombre original de Josué fue Oseas. Alguno dijo Oseas, no, Oseas, que significa salvación. Pero Moisés decidió cambiarle el nombre a Josué, que quiere decir Jehová salva, Dios salva, Yahweh salva. Y cada vez que alguien pronuncia ese nombre, está recordando a todos que de manera indiscutible Dios es el que salva. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, Dios es el que salva. Así que no perdamos de vista esto, por favor, que en medio de todo lo que está aconteciendo, el único que puede salvarnos se llama Dios, se llama Cristo. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, se los voy a mencionar. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa no la está haciendo cualquier persona. Esta promesa la está haciendo Dios. Y quería compartir con ustedes una anécdota. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a predicar a la Plaza de la Cultura. Algunas veces tenía la ocasión de ir a San José, me quedaba un ratito, tenía que hacer alguna compra y aprovechaba para ir ahí. En realidad no en la plaza, sino frente a una pequeña fuente que estaba ahí al frente del Teatro Nacional, en donde también habían unas bancas de metal. Cabían más o menos unas 25 personas. Bueno, cierto día, luego de predicar, hacer el llamado, preguntar si alguno se había convertido, si alguien le había entregado su corazón a Cristo. Bueno, algunas personas levantaron la mano y decidí empezar a dar esos consejos que siempre damos al final de nuestra reunión para crecer en la vida cristiana. Bueno, más o menos unas 5 personas estaban escuchando estos consejos, y cuando yo iba, no sé, por el segundo, de repente a la distancia apareció en escena un hombre que, por cierto, es muy conocido en nuestro país, con el cual tuve la experiencia de trabajar en la radio, algún tiempo. Él es un líder de la época de los 70s, sociólogo, y en un momento fue el presidente de la FEUR. Bueno, este hombre, cuando me escuchó hablar de Cristo, desde lejos empezó a vociferar: no puede ser, Rupert, se nos hizo pandereta, solo eso nos faltaba. Bueno, yo seguí en lo que estaba, hice caso omiso a las palabras de él, y entonces aquel hombre se fue
a donde había unos teléfonos públicos, ahí cerca del lugar, que está también el Hotel Costa Rica, ¿verdad? Bueno, él se fue al teléfono, no sé si realmente llamó a alguien o no de ese teléfono público, y empezó a decir, oílo, supuestamente a la persona, ¿verdad? Que estaba al otro lado, oílo, es Rupert, oí, qué ridículo. ¿Saben? Seguí adelante. En ese momento que él decía esas cosas, el consejo que estaba dándole a los nuevos convertidos era que tenían que hablar de Cristo, que la Biblia dice que nosotros debemos predicar la palabra fuera de tiempo y a tiempo, todo el tiempo. Y saben, fue precioso porque en lugar de enojarme con aquella persona, yo le dije a esos que estaban al frente, si ustedes se determinan a hablar de Jesús, si ustedes son valientes, se van a encontrar con personas como él, que les van a ofender, les van a decir muchas cosas. ¿Para qué? Para tratar de desanimarlos. Pero escuchen, les dije, eso es nada. Comparado con lo que le hacían a los primeros creyentes, ¿saben qué le hacían? Los lanzaban a los leones o los crucificaban. ¿Y qué decir de la época de la Inquisición en donde los quemaban vivos? Bueno, que a usted y a mí nos digan pandereta, cristianillo, sépase dichoso, sonría y sea valiente para seguir hablando de Cristo, porque si usted lo hace, hay un galardón, hay un premio en el cielo. Eso dice Jesucristo. Mateo 5, versículos 11 al 12, para que lo busque en casa. Esteban va a leer hoy. Vamos entonces con este pasaje precioso, las palabras de Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿A dónde quiere usted recibir el galardón? ¿Aquí o en el cielo? Yo lo quiero en el cielo. Hay quienes se dicen cristianos pero no tienen el valor, las agallas para predicar el evangelio. Hay quienes se acomodan de acuerdo a la situación y a la persona que quizá tienen al frente. Pero la Biblia es clara en decir que debemos de ser valientes, por supuesto, a la vez prudentes. Debemos pedirle a Dios para que nos dé la gracia, la sabiduría, para no parecer ahí cuadradotes, pero sí tenemos que hablar de Cristo. Esa es la necesidad mayor que tiene la humanidad. Cada creyente, sin temor, tiene que decirle a este mundo, un mundo indiferente, apático, un mundo sin rumbo, que solo hay uno que puede salvar. Uno que puede sacarnos adelante, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:5, vamos a leer y vamos a leer también Hechos 4:12. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta? Solamente hay un mediador. Así que si usted está rezándole a alguien más que cree que es mediador o mediadora, se equivoca, porque la Biblia es clara en decir que solamente hay uno y también clarísima al decir Jesucristo hombre. Y escuchen lo que dice Hechos, dejando en claro que ni Buda, ni Krishna, ni San Pancracio, nadie salva, solamente Jesucristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto quizá muchas veces va a chocar con algunas personas con las que nosotros hablamos y van a decir, no puede ser posible. ¿Cómo va a ser la gente que vive en tal parte y la otra? Si tienen un corazón honesto, si están buscando verdaderamente a Dios, va a llegar alguien y le va a hablar de Cristo. O alguien le va a compartir el link. Porque ahora no importa si usted está en Israel, que por cierto seguimos orando por Israel, el pueblo escogido de Dios, aunque en desobediencia por esta situación tremenda, terrible, en donde estos dos pueblos están sufriendo tremendamente. Pero si a alguien le llega ahí el link y logra escuchar la verdad, esa verdad le va a hacer libre y va a poder convertirse a Cristo, que es el único camino, y va a poder disfrutar de las misericordias de Dios y de todo lo que Dios tiene para nosotros. Este mundo necesita mujeres y hombres esforzados, valientes, como Josué.
Gente que se disponga a lo que sea, a cualquier cosa. ¿Para qué? Para que el plan de Dios se cumpla en sus vidas primeramente y para que así el evangelio de salvación fluya, llegue a muchísimas personas. Por eso dice la Escritura, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. No en algunas partes, sino en todo lugar. Son las palabras de Dios a Josué, el cual está a punto de entrar a la tierra prometida. El Señor le ha escogido a él para que sea el guía del pueblo de Israel y así poder tomar posesión de la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que, como Dios les dijo, fluye leche y miel. Bueno, recordemos un poco, ¿verdad? Dios había guiado al pueblo de Israel a través del desierto por medio de Moisés, pero como vimos en la reunión pasada, usted puede buscarla, todavía está al aire, ¿verdad? Todavía la tenemos en YouTube. Llevó al pueblo por medio de Moisés, pero como vimos, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Algo sucedió. Dice la Biblia que Moisés la vio de lejos. Así que tenía que terminarse la tarea de entrar a Canaán y Dios escogió a Josué. Recordemos que este era un hombre fiel, primeramente a Dios y luego a la persona que Dios había puesto al frente. Fue fiel a Moisés. Él era su mano derecha. Siempre estuvo ahí para apoyarlo en todo. Es más, cuando Moisés sube al monte por los mandamientos, por las tablas, y aquel monte, relámpagos, una cosa impresionante. ¿Sabe quién estaba al pie de ese monte? Josué. En lugar de Aarón estar ahí, apadrinando un poco al hermano, no, el hermano Aarón estaba en otra cosa que un día vamos a hablar al respecto. Pero Josué estaba ahí, lo acompañó. ¿Por qué? Porque Josué determinó en su corazón apoyarlo en todo, apoyar a la persona que Dios había puesto al frente. Bueno, ahora vemos en el libro de Josué siempre, en el capítulo 3, para que usted vaya buscando, cómo este hombre, por supuesto, dirigido por Dios, invita a todo un pueblo, ¿a qué? A determinarse y cruzar el río Jordán, que sin lugar a dudas, escuchen, fue un cruce verdaderamente milagroso. Josué 3, versículos del 5 al 7, ¿qué dice la Escritura? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Bueno, quiero que se imaginen, casi 2 millones de personas cruzando aquel río. No era un cañito, era un río. Por supuesto, Dios poniéndolos al otro lado totalmente ilesos. Eso es un milagro. Yo conozco al Dios de los milagros, espero que usted también. ¿Habrá algo imposible para Dios? Por supuesto que absolutamente nada. A partir de este momento, Dios invita a Josué y a su pueblo a empezar a conquistar aquella tierra. Tierra que estaba tomada por los cananeos, heteos, saduceos, feos, todos los enemigos de Israel, quienes habían estado ahí asentados muchísimo tiempo. Hombres rudos, dispuestos a la batalla, y los cuales no iban a dejar que fácilmente Israel tomara posesión de esa tierra. ¿Recuerdan? Si usted ha leído la Biblia, si no, le invito. A mí me encanta la historia y sobre todo en la Biblia es maravilloso cómo se narra, cómo vemos el poder de Dios, cómo vemos la desobediencia del hombre, pero vemos también cómo Dios se manifiesta en alguien que decide obedecer. La primera ciudad que ellos debían conquistar era la más amurallada, resguardada de todas las ciudades. Esta ciudad se llamó Jericó. Sí, era un lugar al cual ningún enemigo se atrevía a atacar. Pero Dios les prometió a ellos entregársela, sin que ellos, escuchen, lanzaran una flecha o una lanza. Y así fue de milagroso como Israel conquistó Jericó.
predicación que en algún momento voy a dar, porque obviamente que el tiempo no nos alcanza. Josué estaba ahí. Dios lo había puesto al mando. Y acercándose a Jericó, esperando esas indicaciones para poder conquistar esa ciudad, de repente se pregunta: ¿cómo voy a derribar esta ciudad fortificada? ¿Cómo haré para enfrentar a este feroz ejército? Todos valientes guerreros. Estaba en eso cuando de repente alzó sus ojos y viendo delante de él a alguien que tenía una espada desenvainada, o sea, preparado para el combate. Josué, un valiente, de inmediato y sin entender realmente quién era el que tenía al frente, le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Escuche, ese fue un encuentro fuera de serie, algo extraordinario, porque vamos a ver quién era ese que tenía la espada desenvainada que estaba frente a Josué. Capítulo 5 de este libro, Josué 5, versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Sí, siga, por favor. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, aquí primeramente tenemos que ver algo. Josué hizo la pregunta equivocada: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta fue: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Le dijo: no, Josué, yo no he venido, no estoy aquí para ponerme de un lado o del otro. He venido para mostrar mi poder. Nosotros muchas veces, como Josué, frecuentemente le hacemos a Dios preguntas equivocadas. ¿Qué cuidado debemos tener? Primeramente esperar en Él y orar, leer la palabra de Dios para poder hacer la pregunta correcta. Bueno, en aquel momento Josué reconoció el carácter sobrenatural de este visitante. ¿Por qué? Porque él vio que estaba en la presencia de Dios. Dice la Biblia: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, subraye esto, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué cayó sobre su rostro, le adoró. ¿Quién era esta persona? La Biblia nos muestra que solamente Dios merece adoración. Definitivamente este no era un ángel a quien Josué tenía al frente. No, vemos en la Biblia que cuando algún ángel se aparecía a alguien y esa persona quería empezar a adorarle, inmediatamente ese ángel decía que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque el único que es digno de adoración, Dios. Vean lo que sucedió cuando Juan en Apocalipsis 19 quiso adorar a un ángel, ese que hablaba con él. Apocalipsis 19, la revelación al final de nuestras Biblias, ¿verdad? Capítulo 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan es el que está hablando, y cuando vio eso al frente extraordinario y lo que estaba diciendo, él decidió hacer algo, pero escuchen lo que el ángel le dijo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Volviendo al encuentro de Josué con el príncipe de los ejércitos de Dios, vemos que el contexto del pasaje nos indica que ese que estaba al frente de Josué no era una persona común, no era alguien corriente, no.
Josué se encontraba en la presencia de la deidad. El comandante del ejército de Jehová es Jesús, es Dios mismo. Dios es el que en ese momento llegó para dirigir y luchar por su pueblo. El versículo 15 elimina cualquier duda. Dice acerca de quién era este capitán. ¿Por qué? Porque dice, el capitán le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, porque Josué sabía que a quien tenía al frente era a Dios, al mismo que en algún momento se le había aparecido a Moisés en la zarza ardiendo. Vamos a recordar ese pasaje, ese encuentro de Moisés con Dios, Éxodo 3, versículos 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Josué está al frente de lo que algunos llaman una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. Recuerden que Dios es espíritu, no se ve como nosotros. Yo diría más correctamente de una cristofanía. El capitán de los ejércitos de Dios es Cristo mismo, que venía a darle la victoria a Israel. Creo que el error de algunos pensar es que creen que Jesús empezó a existir hace más o menos 2000 años, pero no. Dios existe desde siempre. Jesús existe desde siempre. Recuerde que hay un solo Dios que se manifiesta de tres maneras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús no tiene principio ni final de días. Él es el Alfa y Omega. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega. Está hablando Cristo. Ajá. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esfuérzate y sé valiente. Es nuestro mensaje de hoy. Y a Josué, a quien Dios le dice estas palabras, pero no solamente a él, sino también a nosotros, le recuerda el Señor que la batalla es de Él, ¿sí? Que estamos aquí para servirle a Él, pero también para obedecerle en todo. ¿Por qué? Porque solamente así es que vamos a obtener la victoria. Si no obedecemos, no vamos a poder tener la victoria. Muchas veces Dios tiene que mostrarnos quién es el que está a cargo, y por eso nos lleva a ponernos de rodillas delante de Él y en total adoración. Dios le dijo a Josué, quita el calzado de tus pies. Alguien dijo acertadísimamente que nunca vamos a estar más alto que cuando estemos de rodillas a los pies del Señor, humillándonos delante de Él, que es omnisciente, omnipotente. Abra su Biblia en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 6, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No eche su ansiedad sobre su esposa o sobre sus hijos, échela sobre el Señor. Todas sus cargas, todas esas cosas que quizá usted hoy vivió, cosas que quisieron meterle en el desaliento, cosas que le dijeron que le dolieron, eche toda esa carga. Que el jefe no le quiso aumentar, eche esa carga en el Señor. ¿Sabe? Dios tiene grandes promesas, pero ¿para quiénes? Para aquellos que deciden creerle. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Teme usted al hombre? Bueno, el temor es un gran enemigo, un enemigo que nos puede paralizar, que puede impedir que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana. Pero Dios quiere darnos la victoria sobre cualquier temor.
Él quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar cualquiera que sea la situación. En los evangelios vemos que Jesús en reiteradas ocasiones le dijo a sus discípulos: no teman, no teman, no teman. Por ejemplo, en Mateo 10:28 les dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Recuerde que un creyente tiene la vida eterna, que estamos aquí de paso. Y en Mateo 10:31 dijo: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, diciendo que observáramos a los pájaros. Ellos no trabajan, no hilan, pero Dios les provee absolutamente todo. Y qué maravilloso cuando estaban ahí en la barca, ¿recuerdan? Se estaba hundiendo, una tormenta, y de repente Jesús apareció en el agua caminando y les dijo: no temáis, no temáis, yo soy. En otras palabras, yo soy el que tengo control de todo esto. Jesús les dijo: yo soy el que estoy provocando esto, hay un propósito con todo esto. No teman. Escuche, Dios prometió cuidar a cada uno de sus hijos. Hijos somos aquellos que hemos renunciado al pecado y entregado nuestro corazón a Cristo. Pero nunca olvide que aún como creyentes, dentro de nosotros hay un traidor que siempre se va a oponer a Dios. Es nuestra antigua naturaleza. Es ese viejo hombre que jamás va a ver la promesa, sino que siempre va a haber la adversidad. Y si nosotros quitamos la mirada de Cristo, nos vamos a ver como mucha gente, como le pasó a Pedro, que negó a nuestro Señor. En el capítulo 22 de Lucas dice la Biblia que mientras llevaban preso a Jesús a la casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Qué terrible cuando nosotros decidimos seguir a Cristo de lejos. De lejos no podemos seguirle. No podemos decir que seguimos a Cristo solamente cuando hay problemas o lo necesitamos para algo. Debemos de seguirlo siempre, porque si no, nos vamos a ver en problemas, serios problemas. Vea lo que dice Lucas 22, versículos 60 y 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Claro, porque cuando Jesús iba, estaban llevándole a ese lugar, Pedro iba siguiéndole, pero como de lejos. Y de repente una persona le dijo: mira, vos estabas con él. Él dijo: no, nada que ver. Bueno, estoy parafaseando la escritura, ¿verdad? Pero apareció otra persona y le dijo: claro, él es uno, hasta habla igualito a ellos, a los discípulos. Y la Biblia dice que empezó a decir palabras equivocadas para que lo confundieran con el mundo. Y luego a la tercera es lo que estamos viendo aquí en el versículo 60, la respuesta de Pedro: hombre, no sé lo que me decís. Y dice la Biblia que enseguida se cumplió la profecía que había dicho Jesús. El gallo cantó. Versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No puedo imaginarme cómo fue que Dios miró a Pedro, pero escuche, no fue una mirada como la de nosotros, una mirada cuando alguien nos hace algo. No, era una mirada de amor, era una mirada tan extraordinaria que oiga lo que dice el versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. El pecado nos hace llorar, pero no de gozo, sino de tristeza. Dios hoy nos está pidiendo a cada creyente, por medio de su palabra, es un mandamiento: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Y escuche, la valentía no se trata de alguien irresponsable, arrojado a cualquier cosa. No. Valentía se trata de vivir por encima de la forma o manera como el resto de la gente vive. Se trata de enfrentar, por supuesto en la gracia, todo aquello que se opone a Cristo y a la vez estar dispuestos a sufrir vituperio, desprecio de muchas personas que no van a ver con buenos ojos nuestra nueva manera de vivir la vida en Cristo. Por eso Dios dice:
mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Algunos creyentes cuando escuchan este mandamiento de parte de Dios, ellos cometen el error de querer tomar la vida en sus manos, pero jamás debemos hacer esto. Nosotros debemos esforzarnos en la obediencia hacia Él y a la vez esforzarnos en su gracia. Así lo dice Pablo a su discípulo Timoteo. Vamos a ver qué es lo que dice. Segunda de Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia que es en Cristo Jesús, no dice que es en nuestras propias fuerzas, dice que es en Cristo Jesús. Esto es importantísimo, no es en nosotros. El fracaso de muchos creyentes es querer ayudar a Dios y es que en realidad, ¿sabe algo? Dios no necesita ninguna ayuda. Él no necesita de nosotros. Pensar de manera diferente es pura jactancia, pues como cristianos debemos simplemente obedecer. ¿Para qué? Para dejar a Cristo hacer su obra en cada uno de nosotros. Ese es el proyecto de Dios. Él sabe nuestra impotencia, nuestra incapacidad, pero nosotros debemos saber reconocer que Él es el Todopoderoso. Zacarías 4, versículo 6. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, entonces vemos que la fuerza, la valentía que Dios requiere de cada uno de nosotros no es como la mayoría de los seres humanos la perciben, por supuesto que no. Entonces la pregunta, ¿qué es ser valiente? Bueno, hay que ser valientes. ¿Para qué? Para decir no a todas esas propuestas equivocadas que muchísimas veces nos van a hacer. Incluso, escuche, gente que se hace llamar creyente nos puede invitar a cosas incorrectas. Vamos a volver al capítulo 1, ahí en el libro de Josué. Vamos a empezar en el versículo 1 y 2. Pero antes, pues, si usted no oyó la predicación del miércoles, vamos a recordar, ¿verdad? Moisés había muerto, estaban justo a entrar en la tierra prometida, pero bueno, sabemos que él no logró entrar, la miró de lejos y ahora se necesitaba ese líder para completar el proyecto. Dios llama a Josué para continuar la obra. Este hombre que a través del tiempo había sido capacitado por el Señor para convertirse en el nuevo líder de su pueblo. Pero no podemos perder de vista que quien iba a darle a Josué la victoria no era él ni el ejército de Israel, sería Dios. Josué 1, versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El significado en hebreo de Josué es Jehová salva, Yahweh salva, Dios salva. Así que cada vez que el pueblo de Israel oía este nombre, recordaba la promesa de Dios. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Bueno, por 40 años Josué sirvió bajo las órdenes de Moisés. Él era, como dije, la mano derecha, era su sirviente. Vamos a leer a continuación Éxodo 24:13 y Éxodo 33:11. Pero antes quiero decirle algo muy importante. Los grandes líderes deben ser personas que no tienen ningún problema con servir a otros. Personas que no tengan problema de estar bajo el mando de alguien. ¿Es importante? Claro que sí. Vea lo que dice Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Lo ve? Era un servidor. Josué había sido parte, experimentado la alegría y la tristeza de todo lo que el pueblo de Israel había hecho al frente de Moisés, ¿verdad? Había experimentado desilusión, pero también alegría, gozo al ver la maravillosa relación que tenían Dios y Moisés. Vamos a leer ahora sí, Éxodo 33:11, por favor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, a su compañero. Y él volvía al campamento,
pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hay un principio bíblico, un principio inequívoco. ¿Cuál? Si somos fieles en lo poco, entonces Dios nos va a llevar un día, nos pondrá en lo mucho. Y otra cosa, los líderes nunca dejan que los elogios se les suban a la cabeza, ni tampoco hacen las cosas por una recompensa. Un líder es aquel que no busca que le sirvan, es aquel que siempre está dispuesto a servir a los demás de diferentes maneras. Mateo 20:28, ¿qué dijo Jesús? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, vemos en esta vida, la de Josué, varias manifestaciones del carácter de Jesús. ¿Cuáles? Fidelidad, perseverancia y algo maravilloso, precioso, una relación íntima con el Padre Celestial. Dice la Escritura que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y hay una pregunta esta tarde, como creyentes, ¿estamos perseverando en una relación diaria íntima con Jesucristo? ¿Estamos siendo pámpanos pegados a la vid verdadera? Bueno, Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Caminando alejados de Él, nada podemos hacer. Debe haber esa relación íntima, constante con Dios. Usted no puede orar en la mañana y decir, bueno, Dios, nos oímos a las 12, al mediodía. Apago y vámonos. No. Usted tiene que continuar esa vida en oración. Claro que usted no va a tener, si tiene la oportunidad de trabajar, de estar ahí con el rostro, no sé, de alguna manera, de rodillas, no sé. Por supuesto que usted va a tener que trabajar, pero usted puede meditar en la palabra y puede tener una vida de oración. Usted puede estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Hay gente que dice que existe lo secular y lo espiritual. No. Todo es espiritual. Todo debe ser espiritual para el creyente, porque la Biblia dice que todo debemos hacerlo como para el Señor. En los primeros versos del capítulo 1 de Josué vemos las palabras que revelan ese enorme plan que Dios tenía con este hombre. ¿Cuál era el proyecto? Usarlo como instrumento para que ese pueblo llegara a la tierra prometida. Y Dios le llama a levantarse sin rodeos, sin temor, sin confusión. Josué debía seguir, continuar con ese mandato que Dios había hecho. Josué, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Vamos a ir un poquito rápido. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Creo que si usted tiene ahí un lápiz, un lapicero, subraye eso. Voy a insistir, estaré contigo. Dios es el que habla. No te dejaré ni te desampararé. Los problemas diarios nos pueden hacer perder la esperanza. La invitación del diablo siempre será a que dudemos del amor de Dios hacia nosotros. Es tan fácil que nosotros nos descuidemos. Si quitamos los ojos de nuestro Señor, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ponerlos en las circunstancias. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha sido invitado por el enemigo a dudar? ¿Cuál creyente no ha sido tentado por el diablo a caer en el temor y en el pecado? Si alguno dice que no, entonces yo dudaría que es creyente. Pues el mismo Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto, ¿lo recuerdan? Sí, ¿cuál cristiano no ha sido atacado por los dardos del fuego del maligno? Por eso la importancia de tener siempre al frente nuestro ese escudo de la fe que Pablo habla en el libro de Efesios.
Poner nuestra confianza en el Señor y siempre en sus palabras, no en lo que dice el vecino. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay gente que se menosprecia y dice, no, eso es para fulano, para menganita. Esas palabras son para todo aquel y toda aquella que ha creído. Lo decíamos el miércoles, ¿verdad? Con esto de la pandemia es terrible. No solamente es un asunto de salud, sino también que mucha gente ha perdido su trabajo. Mucha gente se ha quedado con un salario reducido. Algunos han tenido que enterrar a un ser amado, desligarse de la familia. ¿Sí? Yo lo he experimentado porque obviamente gente que me llama y me dice, bueno, Rupert, es que no me alcanzó. Este mes no me alcanzó. Y yo le digo, el Señor va a sacarte adelante. Simplemente tienes que creer, ser fiel a Él, poner los ojos en Él, no en el problema, y Dios te va a sacar adelante. Tenemos que seguir adelante, tomarnos de su palabra, viva y eficaz. Él dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Escuche, si no fuera por sus promesas, bueno, muchos hubiéramos desmayado ya, hubiéramos tirado la toalla. Para algunos ha sido cruda esta situación. Algunos han tenido que vender cosas, pedir prestado. Todo esto que estoy hablando son cosas reales, cosas que no podemos ignorar, pero el problema radica en poner los ojos en lo que está pasando y quitar nuestra vista, nuestra mirada de Dios. Ustedes y yo no debemos poner nuestros ojos en los gigantes, ¿recuerdan? A los 10 espías, sino que debemos ponerlos en aquel que los ha vencido a todos ellos. Debemos poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿recuerdan? Moisés mandó a un grupo de 12 espías. Ellos iban a conocer cómo era aquel lugar, cuál era la gente que vivía en ese sitio. Bueno, cuando regresaron 10 de esos espías, le dijeron a Moisés y al pueblo, vimos a gigantes que moraban en aquel lugar. Es más, nosotros somos como langostas a la par de ellos. O sea, como saltamontes. Va a ser imposible tomar esa tierra. Qué impresionante. Recuerde que si usted pone los ojos en el problema, usted va a ver a Jesús muy pequeño. Lo va a ver de su estatura o de la mía. Pero si usted pone los ojos en Jesús, usted verá a Dios enorme, tal cual es Él. ¿Cómo? Omnipotente. Y el problema va a tomar la dimensión, el tamaño que es. Bueno, vemos a Moisés que envió a estos exploradores y la mayoría vieron esa adversidad, los gigantes, pero solamente dos. Esa frase del mundo que la mayoría siempre tiene la razón es mentira, porque la mayoría entregó a Jesús a morir en la cruz. Dos, de 12, dos, Josué y Caleb. Ellos, por supuesto que vieron a los gigantes, había gigantes en aquella tierra, pero escuche, ellos vieron más allá. Ellos vieron la promesa de Dios y dijeron, claro, sin duda alguna, esta es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Vamos a leer, por favor, Números 13, versículos 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. A mí me encantaría que usted lea esa historia, es sorprendente, maravillosa, extraordinaria. Se me acabaron los adjetivos. ¿Saben qué pasó? El pueblo quería apedrear a Caleb, a Josué y a Moisés. Como diciendo, no, ustedes están enviándonos a algo terrible. Como dicen algunos chiquillos, nos están embarcando. Qué impresionante, ¿verdad? Aquí vemos dos posiciones totalmente antagónicas, contrarias. 12
espías, vieron exactamente lo mismo, pero 10 de ellos solo vieron a los gigantes, vieron las dificultades, vieron las imposibilidades. Pero dos, Josué y Caleb, vieron la promesa de Dios. Ellos vieron que a pesar de estar llena de enemigos, aquella tierra era la que Dios había prometido a su pueblo. Ellos sabían que Dios no podía mentir. Era la promesa de Dios por encima de las dificultades. Números 14, versículos del 6 al 8. Vamos a estar ahí, continuar en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Qué gran lección, ¿verdad? Bueno, hoy dos personas pueden estar pasando una misma situación. Uno verá las imposibilidades, el problema, y ¿qué hará? Se echará a morir. El otro, solamente, simplemente por fe, pondrá los ojos en Cristo, verá así las promesas de Dios y descansará en ellas. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Bueno, qué precioso es Dios y su palabra, ¿verdad? Vamos a volver ahí al capítulo 1 del libro de Josué, en donde Dios está hablando con este hombre a punto de asumir ese gran reto. Todos los días va a traer a nosotros Dios retos nuevos. La vida cristiana es algo maravilloso, en donde Dios siempre nos va a querer llevar a más, claro. Versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, Dios quería prosperar en todo a Josué, como Dios quiere prosperarnos a nosotros hoy también. Que quede claro que yo no estoy hablando de esa filosofía movida en algunos cristianos de la tal prosperidad. No. Hay gente que es más rica y no tiene absolutamente nada. Dice la Biblia que hay ricos que no saben que son pobres y hay pobres que no saben que son ricos. Así que la prosperidad no se mide por lo económico. Por supuesto que Dios quiere prosperarnos en todo, dice la Escritura, pero escuche, así como prospera nuestra alma. Si nuestra alma no prospera, entonces no vamos a tener verdadera prosperidad. Él nos está invitando, mandando a esforzarnos y ser valientes. Pero la pregunta aquí, importante, ¿en qué cosa nosotros debemos esforzarnos y ser valientes? La respuesta está en las palabras que Dios le dijo a Josué. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ven, para obedecer. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, así de simple. Hay gente que quiere complicarlo, pero el asunto de ser cristiano radica en una sola cosa, la obediencia. Jesús dijo que Él no había venido para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y Él es el maestro de maestros. Así que una muestra de valentía, cuando un mundo tomado por el pecado, en una sociedad en donde un joven de repente decide mantenerse virgen hasta el matrimonio, es tildado de puritano, tonto, pero él, a pesar de esas burlas, decide hacer lo correcto y obedecer, entonces es valiente, verdaderamente valiente, porque está nadando contracorriente, haciendo las cosas diferentes a como las hace el mundo. Eres valiente cuando dices que no a las ofertas de algunos que, aún llamándose amigos, te invitan a hacer cosas que están en desacuerdo con la palabra. ¿Sí? Eres valeroso y esforzado cuando no te importa que te digan pandereta, lo que sea, por tal de amar al Señor y de proclamarlo a otros.
ahí sí que eres valiente. Esforzarse y ser valiente significa continuar hacia adelante, puesto los ojos en Cristo, como verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Es dar siempre un paso más, es avanzar la milla extra que todos los creyentes debemos caminar antes de esa victoria final que Dios nos quiere dar. Pablo, escuche lo que dice en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Hay un viejo hombre, hay una vida pasada. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo que debemos extendernos hacia adelante. Si hay algún atleta ahí que está en sintonía, sabe que cuando un corredor llega a la meta, se extiende para llegar en el lugar que debe de llegar. Dice que él prosigue a la meta. La invitación es para todos nosotros, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un día, todos los creyentes vamos a estar al frente de Jesús en el tribunal de Cristo. Recuerden que el tribunal de Cristo no es un juicio, es una premiación. Y cada uno va a recibir de acuerdo a lo que permitió a Jesús hacer en su corazón, en su vida. Escuche, si usted se determina a hacerlo, a amar a Dios con todo su corazón, a obedecerlo siempre, entonces sin duda alguna usted verá una de las más grandes promesas de Dios. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a continuar, por favor. Ahí en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, muy conocido este pasaje. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, este es un libro maravilloso. Hay gente que lo tiene empolvado en la casa, pero escuche, nuestra brújula debe ser siempre la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía. En ella está todo lo que nosotros necesitamos saber. Pero escuche, no solamente debemos leerla, sino meditar en ella. No se trata simplemente de leer la Biblia en medio año. Qué bueno si alguien lo puede lograr. Pero escuche, no es una competencia. Es un privilegio, un verdadero gozo cuando nosotros meditamos en ella. ¿Sí? Cada pasaje debemos saborearlo, masticarlo. Dice David en el Salmo 1, y en la ley de Jehová está su delicia, hablando del bienaventurado, ¿verdad? Dice, y en su ley medita de día y de noche, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, consiste en pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para nosotros poder atesorar en nuestro corazón lo que está escrito en este libro. La Biblia debe ser nuestra delicia. Debemos leerla, meditarla, memorizarla siempre. Salmo 119, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Bueno, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Cuando la Biblia habla del corazón, es lo más profundo de la mente. ¿Para qué? Para no pecar contra el Señor. Estos son tiempos muy difíciles. Tiempos que la Biblia llama peligrosos. En donde hay muchísima información, sobre todo en la red, ¿verdad? Pero muy poca sabiduría, ¿sí? En donde han aparecido engañadores, falsos profetas, lobos, como dijo Jesús, disfrazados de ovejas. ¿Y cómo es que nosotros podemos descubrir todas estas cosas? Bueno, yendo a la palabra de Dios. Solamente así, leyendo la Biblia.
Y esta es la indicación que Dios le dio a Josué, pero no solamente a él, sino también a nosotros. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si usted es la primera vez que nos está acompañando en esta transmisión, gracias por hacerlo. Nos gozamos que usted hoy esté con nosotros. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Es usted una persona que le embargan, le atacan los temores? ¿Es usted alguien lleno de temor? En su corazón hay incertidumbre por todo lo que sucede hoy y que quizá también mañana va a suceder. Si es así, quiero decirle que solamente hay uno que no solamente quiere quitarle a usted esos temores, sino que quiere darle la valentía, esa valentía que todos los seres humanos, todos nosotros necesitamos. Él se llama Cristo. Él es el perfecto amor que echa fuera el temor. Así lo dice la Escritura. Vamos a leer Primera de Juan 4, versículos 18 y 19. Casi terminamos. Primera de Juan 4, 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Bueno, el perfecto amor echa fuera el temor. Conozco a personas que antes de conocer a Cristo tenían un pavor a la muerte, un terror, pero luego de entregarle su corazón a Él, descubrieron que el perfecto amor echa fuera el temor. Cualquier temor que tengas, Dios lo va a echar fuera. Escuche, si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, si no le ha abierto la puerta de su corazón, Dios esta tarde está esperándole con los brazos abiertos para que lo haga. Solamente tiene que estar dispuesto a hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es renunciar a la vida de pecado y entregarle nuestra vida a Él. Es llegar delante de Dios reconociendo que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, un Dios santo. Pero es también tener la certeza, la fe, que Jesús con su muerte en la cruz ya pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Vamos a leer, ponga atención a las promesas maravillosas que están en estos dos versículos. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía a lo que venía. Yo creo que si a alguno de nosotros nos encomendaran algo como lo que le encomendaron a Jesús, salimos huyendo. Jesús antes de nacer sabía lo que iba a sufrir. Pero la Biblia dice que por amor, fue ahí, se entregó en la cruz, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. En otras palabras, sin el derramamiento de su sangre, la sangre de Cristo, no hubiéramos tenido esperanza. La Biblia dice así, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él nos redimió, murió por todos, pero escuche, no todo el mundo va a poder ser salvo. No. Debe de tomar, aceptar esa ofrenda que hizo Jesús. Debe de invitar a Cristo a su corazón para que en ese momento Dios empiece a verle como a su Hijo, a ese que pagó con su sangre. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Podríamos hablar muchísimo más de la vida de este hombre, un hombre común, un hombre ordinario, Josué, pero con un Dios extraordinario. Si esta tarde está presto, después de escuchar lo maravilloso que la Biblia nos enseña, si ya descubrió realmente cuál es su condición, sí, la de todo ser humano, pecador, pero usted no quiere ir a un lugar terrible, un lugar
que existe, porque quien más habló de ese lugar fue Jesús. Jesús no quiere que nadie vaya al lago de fuego y azufre, no quiere que vaya al infierno. Si usted hoy renuncia a todo eso, que le ha dado una vida sin sentido y ha dañado también a los que están alrededor, y quiere probar a Cristo, escuche, Él está presto a entrar. Usted se lo tiene que pedir. Dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Le gustaría? Me encantaría guiarle en una oración. Simplemente es una guía lo que voy a hacer. Usted la puede hacer con sus propias palabras, pero usted tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Usted tiene que arreglar con Dios hoy. ¿De acuerdo? Bien, inclinamos nuestro rostro ahí donde está. Diríjase a Dios así: Señor Jesús, ¿cómo no darte gracias por esta tarde? Venía con cierta expectativa, pero tú, Señor, me has asombrado. Me has hecho ver más allá de mis pensamientos. Me has hecho ver que soy un pecador y lo reconozco delante de ti, Señor. Sí, he pecado infinidad de veces contra mí mismo, el prójimo y contra ti. Señor, también quiero reconocer que he vivido lleno de temores y que solamente te buscaba como bombero cuando estaba en problemas. Pero escuché que tú quieres una nueva vida para mí, que estás presto a entrar en mi corazón. Así que renuncio al pecado y te pido que entres, que tomes control de cada área de mi vida, que así como fuiste conquistando cada ciudad con Josué y los israelitas, tú, Jesús, empieces a conquistar cada área de mi mente. Gracias por entrar. Gracias por manifestarte de manera real en mi vida. Amado Dios, he pedido todo esto con un corazón lleno de gratitud. Y en el nombre que es sobre todo nombre, te lo he pedido. En el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén. Qué precioso si usted tomó esta decisión mientras estaba la transmisión, la predicación, o ahora, al final de la misma. Porque le tengo una noticia. A partir de hoy, usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Yo siempre pensé que yo era hijo de Dios. Mi mamá me había dicho eso. No. Yo era hijo de papá y mamá. En el libro de Juan, en San Juan, capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre ni voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios en el momento en que Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo a pagar en una cruz por los pecados, el Hijo de Dios entra en nuestro corazón. Por lo tanto, nos gozamos, nos encantaría que usted nos lo haga saber, que le diga a la persona que le invitó, que le mandó el link: mira, hoy me derramé delante de Dios, sinceramente hablé con Él, arreglé con Él y le entregué mi corazón. Si usted le comparte eso a la persona que le compartió el link, se va a poner feliz. Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo, gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero nosotros como la iglesia también nos gozamos. Y no solamente nos gustaría gozarnos, sino hacerle llegar una Biblia a la persona que hoy tomó esta decisión. Tenemos también
4 consejos que vamos a leer inmediatamente. El primero es leer la Biblia, la Escritura. Segundo consejo es orar, hablar con Dios. Tercer consejo es predicar, hablar a todo el mundo de Cristo. Y cuarto consejo, lo que estamos haciendo hoy, congregarnos. Vamos a ir al libro de Josué, que acabamos de leerlo, pero vamos a recordar esta promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, qué promesa, ¿verdad? Hay un montononón más de promesas, pero hay que ir a buscarlas. No podemos suponer, no podemos llegar a un lugar y decir, bueno, yo creo, pienso, maybe, de repente, quién sabe, tal vez Dios está de acuerdo con esto. No, yo voy a saber en qué está de acuerdo de Dios, cuál es la promesa de Dios cuando voy a su palabra, cuando voy a la Biblia. Y si usted encuentra una promesa acorde a su situación, agárrese de esa promesa. Segundo consejo es que nosotros debemos orar, y orar es simplemente hablar con Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso tener comunión con Jesús. No sé si a usted le pasa, algunas veces le gusta hablar con un amigo, con alguien en especial, ¿verdad? O con una amiga. Puede ser hasta su mamá, no sé. Bueno, el más grande amigo se llama Jesucristo. ¿Sí? Hay gente que no le gusta que le digan amigo, hermanos en Cristo, pero Jesús mencionó la palabra amigo. Eso dijo Jesús, que sus discípulos eran sus amigos. Entonces, háblele así, como a un amigo. Por supuesto que en la medida en que usted va a ir leyendo la Escritura, va a ir cambiando el léxico, va a ir llenándose de muchas cosas preciosas, va a ir conociendo promesas, va a ir conociendo esa preciosa identidad, ese carácter de Jesús, y entonces usted va a ir cambiando sus palabras, pero de eso se va a encargar el Señor. Pero por favor, no deje de leer ni de orar. Tercer consejo es que tenemos que hablar de Cristo, debemos de ser valientes, esforzarnos en la gracia y ser valientes para ir a predicar. ¿Qué dice la Escritura? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, el último consejo que tenemos para todos los que están hoy gozosos, contentos de haber entregado su corazón a Cristo, es la importancia de congregarnos. Creo que mucha gente se ha enfriado. La Biblia dice que por haberse extendido la maldad, muchos iban a enfriarse. Y cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo, por ejemplo esto en Israel, ¿verdad? Que definitivamente no nos debe alarmar, sino ir de rodillas por todo lo que está aconteciendo, que por cierto a Dios no se le escapó, pues mucha gente entra en desánimo. Cuando vemos lo de la pandemia, que mucha gente en desamor va y anda sin la mascarilla, les importa un pepino si dañan a otras personas. Entonces mucha gente se echa atrás. Cuando ya no podemos congregarnos presencialmente, alguna gente dice, ¿para qué voy a seguir congregándome? Es el momento cuando más debemos hacerlo y clamar a Dios, tocar el trono de la gracia, confiar, tener la fe en que vamos a poder de nuevo congregarnos de manera presencial. Pero por favor, no se olvide la importancia de leer la Biblia, de orar, de predicar y de congregarse. Nos estamos marchando, ¿verdad? Agradeciendo a todos ustedes que hoy estuvieran con todos nosotros. Les quiero agradecer muchísimo que nos acompañaran hoy, que fueran parte de esta transmisión. Recordarles que no solamente el sábado, sino también los miércoles a las 7:30 de la noche estamos con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios y las promesas maravillosas, todo lo que Dios tiene en su palabra, en la Biblia, que es un libro tan actual como en el momento en que se escribió. Espero, como siempre, que Dios se haya manifestado, que por medio de su poder haya hecho el milagro en el corazón de muchas personas.
Recuerden que les amamos con el amor entrañable de Cristo. Mi familia y yo gozosos de que puedan venir hasta esta que es su casa. Agradecerle a todos los chicos y chicas que hoy nos acompañaron en esta transmisión, la hicieron posible. Buenas tardes, que Dios les bendiga y terminamos.